del ciclo de conferencias de Baja California del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California del Centro Cultural Tijuana Organización desde hace más de 20 años. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Jaime Martínez. Él el día de hoy nos dictará la conferencia La secularización y el ocaso de la religión desde Baja California. Esta es la última sesión de este año. Este año regresamos a las sesiones presenciales después de pandemia y bueno, toca cerrar con broche de oro este ciclo. Y bueno, nuestro amigo, el doctor Ramiro Jaime Martínez, es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel Público y miembro del Cuerpo Académico de Historia y Sociedad y miembro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Dentro de sus líneas de investigación tenemos el cambio religioso y procesos sociales en la frontera noroeste de México y la formación del campo religioso en el noroeste de México, además de historia social y género en América Latina. Es autor del libro La paradoja neopentecostal, secularización y movimientos evangélicos en el campo religioso de Baja California de 2019. Y bueno, esos son uno de sus títulos, y bueno, sin más preámbulo, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias al Instituto también por la invitación. ¿Voy a ponerme de pie? Sí. Nada más que pero no voy a moverme mucho. ¿Está bien aquí? Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta sesión que cierra el ciclo. Y quisiera comenzar, más que una conferencia, una plática. Quisiera comenzar preguntándoles, ¿quiénes de ustedes se consideran creyentes? Pueden levantar la mano. Eso es importante porque una de las cosas o las preguntas que usualmente me han hecho precisamente aquí en este foro es acerca del futuro de la religión. Si va a desaparecer la religión o no va a desaparecer. Viene desapareciendo desde el siglo XVIII. La Ilustración siempre ha prometido que una vez que la ciencia tome el lugar preeminente en las explicaciones de la sociedad, pues las supersticiones van a desaparecer. Esa es la promesa o la profecía del iluminismo. Pero también ocurre que muchos creyentes identifican la secularización con el fin de la religión, el ocaso de la religión. ¿Es acaso nuestro sentir? No voy a pedir que levanten la mano, pero imagino que ustedes puedan responder si piensan así. Si no piensan así, está muy bien. Esta no es un examen. Pero es una duda o una pregunta legítima. ¿Qué va a pasar con las tradiciones que recibimos de nuestros padres? ¿Cómo las vamos a transmitir a nuestros hijos? Y me parece que esa es una de las preocupaciones que no solamente se hacen en las familias, sino en el espacio público, en la arena política. Esa es una pregunta latente. Y está, quieras que no, en los discursos, las posturas políticas de los candidatos se lanzan, sobre todo ahora que está tan de moda hablar de la derecha. La derecha no se entiende sin lo religioso. La derecha, desde el siglo XIX, que surge, está anclada en lo religioso. Y en el caso de México, está anclada en una iglesia. En la iglesia con I mayúscula. Todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Si podemos cambiar la diapositiva, por favor. Entonces son las dos preguntas que me parecen legítimas y sobre las que a mí me gustaría reflexionar
¿Es posible el ocaso de la religión desde nuestra experiencia en Baja California? ¿Lo hemos sentido? ¿Lo hemos vislumbrado? Y si es así, ¿cuáles serían los escenarios posibles? En otras palabras, ¿cómo ocurrirá y cuándo? Entre la población religiosa, estas preguntas generalmente van en sentido escatológico, ¿verdad? Pues, ¿cuándo van a ocurrir el fin de los tiempos? No el año 2000, el 2012, siempre hemos encontrado alguna profecía que se acomode a nuestras preguntas, a nuestras dudas. Yo recuerdo que cuando se designó a Francisco, a Jorge Bergoglio como pontífice, como papa, pues es el papa negro del que habla Nostradamus. Entonces, este es el último papa. Pues vamos a ver. Por lo pronto, me parece que es importante reflexionar esto, y es por eso que les decía que esto es más de una plática, porque si fuera una conferencia, pues entonces tardaríamos una hora, pero como es una plática, vamos a tratar de hacerlo más ágil. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acerca de la secularización, lo que viene a la mente cuando hablamos de secularización es que es contrario a lo religioso. Podemos hablar de secularización como noción, como un proceso histórico social y también como una serie de teorías. En esta plática vamos a hacerlo sobre la segunda, como un proceso histórico social, pero tenemos que referirnos a las nociones, y es por eso que puse esas imágenes, porque la secularización viene aparejada con esta profecía del ocaso de la religión. Y desde las posturas eclesiásticas, la secularización es algo malo. De hecho, todos los problemas, la irreligión, la falta de valores, la delincuencia, pues viene porque vivimos en una época sin valores religiosos, donde la iglesia ya no tiene principal papel, el rector de la sociedad. Entonces, por eso puse allí a Benedicto XVI, porque es un defensor de esa postura. El problema del mundo es que la iglesia no está ni en el lugar principal de lo político, ni tampoco en el interior de las personas. Contra esta postura, por supuesto, también se levanta aquella que dice que la secularización es buena, que es necesario que esas nociones y supersticiones se vayan, y si no se van del todo, por lo menos que se vayan al cajón individual, a la casa de cada quien. Entonces, a mí me gustaría, desde el estudio de la historia de la iglesia en México y de la religión, pues analizar esta noción. ¿Es verdad? ¿Es cierto que la secularización mata a la religión? Por eso puse allí una captura de pantalla de un grupo que se llama Salud Familiar, que tiene un video donde dice que la secularización nace con Benito Juárez. Benito Juárez es el hijo del demonio que inició la secularización. ¿Algunos han escuchado esto? ¿Nadie? Ah, muy bien. Créanme entonces cuando les digo que hay algunas personas que sí lo hacen, que sí lo creen. Y aquí nos ayuda un poquito el estudio de la historia, porque no inicia Benito Juárez con la secularización. Cuando hablamos de secularización, pues primero tenemos que ver de qué estamos hablando. Se refiere a un proceso histórico por el cual la modernidad ha diferenciado las esferas sociales, y una de ellas, lo religioso, se va por un lado y lo público se va para el otro. No sé si han escuchado al César lo que es del César. ¿Saben quién dijo eso? ¿Sí saben? ¿No saben? ¿Quieren decirme? Jesús.
Jesús dijo eso. Bueno, dicen que Jesús dijo eso. Entonces, pero cuando lo dijo, no le preguntaron, oye, ¿tú qué opinas de que lo religioso se meta en lo político? Y Jesús le responde, no, al César lo que es del César. No, cuando Jesús dice eso, le están poniendo una trampa. Le están diciendo, oye, aquí tenemos una moneda. No, ya estoy cambiando la historia. Jesús le pregunta a Jesús, ¿es lícito darle impuestos al César? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Pues porque me parece que son los saduceos, el partido de los sacerdotes, los más amigos de los romanos, le preguntan. Y Jesús responde, a ver, enséñame una moneda. Porque si él responde, sí es lícito, entonces el pueblo que lo sigue ya no lo va a querer. Porque dice que es bueno darle impuestos a los romanos. Pero si él dice, no hay que darle, entonces lo van a acusar con los romanos. Mira, este cuate anda diciendo que no hay que dar impuestos. Y Jesús está en ese disyuntivo. Entonces, no le están preguntando acerca de lo social, ni lo religioso, ni lo político. Y él dice, bueno, pues dame la moneda, ¿de quién es? ¿De quién es la imagen? Del César. Pues denle al César. Es decir, Jesús se escabulló. En su sociedad, lo religioso y lo político están mezclados. Y están tan mezclados que el César es el sumo pontífice. ¿Sí sabían eso? El gran puente. El puente entre las deidades y los simples mortales. Entonces, está esa pequeña confusión. Secularización necesariamente significa que no hay religión. Así nos lo han vendido desde el siglo XIX. Cuando la Iglesia y el Estado mexicano empiezan a agarrarse del chongo, comienzan a surgir narrativas que dicen secularización es igual a irreligión. La prensa católica dice eso. Y la prensa liberal asume también esa postura. Al principio no querían, es decir, los liberales eran muy moderados, no querían molestar a la Iglesia. Incluso la Constitución del 57 no dice, todos son libres de elegir religión. Dice, no, dice, pues hay libertad, pero no dicen que si el Estado la va a promover o quién la va a promover. ¿Saben por qué hicieron eso los liberales? Pues porque no quieren molestar a la Iglesia. No quieren que la Iglesia se enoje. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en el 57, muchachos? ¿La Iglesia se enojó? Sí, se súper enojó. Y comienza entonces una lucha entre liberales y conservadores, la guerra de reforma. Y cuando termina la guerra de reforma, vuelve otra guerra, ¿no? La de la intervención francesa. Y cuando termina la intervención francesa, entonces los liberales ya están hasta aquí de la Iglesia y ahora sí comienzan a aplicarle medidas muy, muy fuertes. ¿Como cuáles? Como exclaustrar monjas. ¿Sabían que en México no había monjes? Es decir, no había claustros para monjes. Todos eran para mujeres. Entonces, cuando los liberales, como Lerdo y Juárez, ya por fin terminaron de luchar, empiezan a sacar esas leyes, le quitan a la Iglesia, le empiezan a quitar la educación, le empiezan a quitar los cementerios, le empiezan a quitar los matrimonios y el registro civil. Entonces la Iglesia comienza a tomar esas posturas. Eso es del diablo, la secularización es buena. Y comenzamos entonces a ver que estas nociones comienzan a permear, y permean tan fuerte que incluso los académicos empezamos a estudiar y pensar así. Es por eso que en México el estudio de lo religioso llega tan tarde. Los primeros que empiezan a estudiar lo religioso son extranjeros, como Jean Millet, Robert Ricard. En 1930, 1960, y los mexicanos como que no queríamos entrarle. Los mexicanos, es decir, la Academia Mexicana, laica, porque los religiosos sí seguían estudiando. Muy bien, entonces, religión es igual que iglesia. Eso es algo importante que debemos estudiar.
Algunos pensamos alguna vez, o piensan actualmente que sí, que religión es igual a iglesia. Todo lo que es de iglesia es religión. Puede ser cierto, pero también hay cosas de religión que no son de la iglesia. Podemos pensar en algo que sea así. Una práctica religiosa que ustedes tengan que no esté normada por la iglesia o por una iglesia. Vamos a pensar en los altares que acaban de pasar, los altares de muertos. El sacerdote vino y bendijo tu altar, ¿no? Entonces es una práctica de una noción de trascendencia que no está normada por la iglesia. Los matrimonios, algunos sí, se casan por todas las leyes, el rito civil y la iglesia, ¿verdad? Otros no, otros simplemente se juntan. Ahora, esto siempre ha ocurrido. El problema es que si hubiera ocurrido durante la época virreinal, pues entonces, si tú te mueres, ya no te pueden enterrar en el Camposanto. Y eso significa que te vas a ir ¿a dónde? Pues que no vas al cielo, te vas al purgatorio, y ahí te vas a quedar un buen rato en lo que pagas todos sus pecados, porque a todos se deben pagar. La religión también se piensa que no es igual a lo social. En este orden de cosas, pensamos, es que una cosa son los estudios de la religión y otras son los estudios de la sociedad. Es una actitud que ya ha empezado a cambiar. Todo lo religioso es social. No todo lo social es religioso. Pero la religión, según Thomas Luhmann, es una expresión social de este tipo de pensamiento de trascendencia. La religión, para esta plática, por el momento va a ser una forma de memoria cultural. Una forma de memoria cultural que se nutre de mensajes, de narrativas que tienen que ver con tradiciones, que pasa de boca en boca, con tradiciones que están acuñadas en formato religioso. ¿Cómo es eso? Bueno, una tradición o una creencia religiosa es que si tú te mueres vas al cielo. ¿Sí estaríamos de acuerdo que es una creencia religiosa? ¿No están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Pues si están de acuerdo, entonces esta creencia religiosa fue adquirida porque ustedes fueron a la escuela primaria y ahí se les enseñaron, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo se adquirió? Fue en el catecismo, en la escuela dominical. No, es algo que está incluso en la televisión, en una película normal, no sé, cualquier película que te les ocurra, acá es una referencia a la muerte que te vas a hacer. Entonces, también es una forma de memoria cultural que no necesariamente tiene que ser sancionada por una iglesia. Ahora, esta forma de memoria cultural tiene tres aspectos. Una es que es una forma de conocimiento. Si nosotros empezamos ¿cuándo empezó la humanidad a estudiar los astros? Desde que el hombre y la mujer andaban como cazadores recolectores. Empezaron a observar los astros. No fueron a la universidad a estudiar astronomía, pero se dieron cuenta que los astros y los fenómenos naturales tenían alguna especie de relación. Y así es como empiezan a surgir ideas como que el dios del sol, la diosa de la luna, y le empiezan a poner ciertas características arquetípicas que en casi todas las civilizaciones del mundo, aunque no tuvieron contacto, aparecen. Entonces, es una forma de conocimiento. Pero también, las tradiciones religiosas son una forma de modelo de actuación. Nos enseñan cómo actuar. Si estudiamos alguna historia bíblica, la de Sansón, por ejemplo, o vemos la tradición helénica, la de Heracles o Hércules, son dos hombres fuertes. Los pueblos que produjeron esas tradiciones las usaban también como forma de actuación. Y a veces hasta representaban lo que pasaba con el héroe, con los dioses. Lo mismo pasaba en la Mesoamérica. Muy bien. Entonces, lo religioso no necesariamente, sí, por supuesto, es una serie de
esquemas de acción, de esquemas morales, éticos, de creencias. Por supuesto, casi todas ellas han llegado a nosotros porque una institución y un cuerpo de especialistas las ha preservado de generación en generación en generación, y así las tenemos actualmente. Pero no necesariamente son ellos los que lo controlan, y ya vimos algunos ejemplos. Ahora, como proceso histórico-social, se piensa generalmente que la secularización surge en la Edad Media, y que a partir de la Edad Media, en el paso a la Edad Moderna, está este proceso que comienza a diferenciar las esferas, lo político, lo científico, se empieza a separar de lo religioso. Y sí, me parece que es una buena forma de observarlo, pero no es la única. Y es por eso que yo señalo que también debemos poner atención en el puente entre la modernidad romana y la modernidad actual, o la modernidad tardía. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Los romanos fueron los que acuñaron el término moderno. Pues para ellos, su época actual, que eso significa tecnológicamente moderno, o modernidad, era lo actual, la moda. Y entre la modernidad de ellos y nuestra modernidad existe, eso sí, una especie de anomalía en las tradiciones religiosas. Las tradiciones religiosas de esa modernidad clásica, había un entendimiento entre el templo, los sacerdotes, y el poder político o el imperio, que representaban el imperio romano de los Césares, el emperador, en el cual el entendimiento es el emperador es el sumo pontífice. Es decir, lo político está sobre lo religioso. Y aunque no los podemos diferenciar, el palacio tiene preeminencia sobre los templos, porque no es un templo. En la época clásica hay muchos. Y así como los romanos, los persas, los helénicos, de la antigüedad más tardía, ese mismo esquema aparece cuando el Imperio Romano Occidental colapsa. Y cuando colapsa el Imperio Romano Occidental, comienza esta anomalía donde el poder religioso voltea la situación y también tiene preeminencia sobre el político. Los papas, que en el siglo, que a partir de años 800 comienzan a tomar ese poder político, van a tardar mucho tiempo en lograr una cúspide, incluso van a poder doblar a algunos emperadores, pero la iglesia no se queda con su poder. De hecho, se va desgastando, y cuando surgen los estados nacionales es cuando entonces nosotros decimos, empieza la modernidad y la secularización arranca. Pero si vamos a pensar en la secularización como ese proceso de desgaste, pues es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es la secularización, es ese entendimiento o ese tipo de relaciones entre el poder del templo o los templos y el poder del palacio. Y eso ha existido desde que surgió la civilización. Muy bien, acerca de las teorías, pues solamente quiero mencionar que hay dos generales. El ocaso de la religión, que esa es lo que pasaba, eso es lo que se consideraba lo principal en los 70s, o la reformulación, que podemos llamar una de sus formas de reformulación es pensar en la postsecularización. Esto es algo muy académico, solamente mencionar que estos procesos de diferenciación, declive de la práctica, privatización y pluralización de ofertas religiosas es lo que pensamos los académicos que caracteriza a la postsecularización. Ya no es la secularización que rompe con la religión, sino una secularización que se empieza a dialogar con la modernidad y empieza a surgir un montón, una gran pluralidad de creencias y formas de creencias. Pero casi todas estas también aparecen en la modernidad romana. ¿Había diferenciación en la modernidad romana? Pues había una forma de definición. El emperador no se metía con los otros cultos. Él se metía en el culto del Estado. La figura del emperador era algo así como la principal, la que organizaba el resto del panteón. Panteón significa la unión de todos los dioses.
Entonces, sí hay cierta diferenciación, no como la actual. ¿Había declive de la práctica? ¿O todos creían y practicaban igual? No, algunos preferían a un Júpiter, había varios Júpiters, Júpiter Capitolino, Júpiter no sé cuál, Atenea, Isis, es muy importante Isis. Uno podía elegir prácticamente como lo hacemos hoy. Pero allí era muy difícil ser ateo. Su pensamiento de ateo es muy diferente al que nosotros tenemos. ¿Saben que los cristianos de los primeros siglos eran los ateos? ¿Por qué? ¿Por qué les llamaban ateos? Porque no tenían un Dios visible. No se veía una imagen de su Dios. Oye, vamos a tu Dios. Mi Dios está en todas partes. ¿Cierto? Es un ateo. Pues una de las acusaciones de los cristianos era ateísmo, porque su Dios, quién sabe dónde está. O su Dios había sido muerto, había sido crucificado, no solo muerto, sino crucificado, es decir, el castigo más vil. ¿Cómo que tu Dios fue crucificado? Ese es tu Dios. Entonces, sí hay una forma de ateísmo, pero no es como la nuestra, y sí hay declive en algunas prácticas y aumento en otras. Por ejemplo, en el momento en que el cristianismo que surge el cristianismo, uno de los credos más importantes es el de Isis, que ni siquiera es romano. ¿De dónde es Isis? Es diosa. Es de Egipto. Una tradición egipcia es lo que está pegando con tubo en el Imperio Romano. Hay cierta privatización de la religión, es decir, una aplicación personal de la creencia. Yo a veces puedo sacrificar a los dioses de mi hogar, en tierra, y a veces si no funciona, pues voy con otro. Entonces hay una especie de alternativas que uno puede tomar. Y por lo tanto hay una pluralización de ofertas religiosas. Y no solamente una diversidad, sino una pluralización. ¿Qué significa? Pues que hay tolerancia para todos. Esto ocurre también un poquito en Mesoamérica, y eso lo platicaba con los muchachos de Estado de México, que para los mesoamericanos era muy difícil pensar que había dioses falsos. Ellos no pensaban que había dioses falsos. Todo lo acomodaban. Y cuando llegan los castellanos y los misioneros, es que son dioses falsos. ¿Existe eso? ¿Existen dioses falsos? ¿Existe el infierno? No, si el infierno es donde está, ¿cómo se llama el infierno? El inframundo. Algo te Mictlán, dicen, ese es Satanás, y en su infierno te van a picar y te van a quemar. Y ellos, no, en el inframundo no pasa eso, en el inframundo está bien también. Entonces, todo ese tipo de cosas comienzan a tocar. Bueno, ya estoy divagando. El caso es que todas estas cosas en alguna forma están presentes también en la modernidad. Ahora, esto pueden decir, bueno, pues son coincidencias muy bonitas para saber más, ¿verdad? Tal vez en este juego de conocimientos, ¿cómo se llama? Maratón. Ahí te va a servir este conocimiento. No, a mí me parece que esto nos obliga a repensar nuestras categorías y nuestras nociones. Podríamos pasar al siguiente. Ya no hablé de los dos libros. Porque tiene que ver con la possecularización. La religión en la ciudad secular, Harvey Cox, un teólogo norteamericano, estadounidense, pues él escribe más o menos en el 84, recién está nombrado Juan Pablo II como Papa, y él fíjense lo que él pensaba en esta situación en que la religión de iglesia comienza a bajar, comienza a decaer, pues tenemos dos vías. Está la vía de la derecha religiosa, y pone el ejemplo de Jerry Falwell, yo creo que ya falleció, el creador de la mayoría moral en la época de Hernán. Y pone el ejemplo de Ernesto Cardenal, un jesuita nicaragüense que es ministro de educación, me parece, en el régimen sandinista que acababa de organizar. Obviamente, miembro de la corriente llamada Teología de la Liberación. Y para Cox, estas dos son el futuro de la religión. ¿Y actualmente dónde están?
la teología de la liberación en un cajón, totalmente debilitada, precisamente por el pontificado larguísimo de Juan Pablo II. Y Jerry Falwell, yo creo que se murió, pero su mayoría moral ahorita es el corazón del Partido Republicano en Estados Unidos. Y todavía está dando lata, ¿verdad? Vemos sus palpitaciones en Brasil de Bolsonaro, ahora en la Argentina de Milei. Parece ser que en México no tiene algo parecido. Y la era secular de Charles Taylor es importante porque él se plantea preguntas como: ¿qué significa creer cuando tienes tantas opciones? La siguiente diapositiva, por favor. Esto es importante porque este edificio es el Panteón Romano. Actualmente es una iglesia, un templo, que está dedicado a la Señora María y a los santos mártires. Pero fue construido desde la época de Augusto y remodelado como está allí, en la época de un emperador Adriano, un emperador cosmopolita. Y me interesa mucho ponerlos porque muy probablemente, fue el primer templo cristiano. El primer templo cristiano donde todos los nichos representan a los dioses que tenían los romanos. Y en el centro, adivinen quién se supone debía estar. No. Cuando era de la época romana pagana, era el emperador del centro. El emperador lo construye para tener a todos los dioses alrededor de él. Él es el sumo pontífice. Pero cuando se convierte el imperio romano en cristiano, entonces se convierte en una iglesia, se quitan los dioses, por así decirlo. Allí, en la inferior, para ustedes izquierda, ahí se ve el altar. Existía el altar con los emperadores paganos, pero ahora ese altar pues, está dedicado a María y a los santos mártires. Pero en la forma como se estructura este cambio, pues nos habla de la modernidad romana, cuando se cristianiza, cómo se va adaptando. Y no hay un solo cristianismo, es una construcción de siglos y de siglos y de siglos, y se parece mucho a lo que vivimos actualmente. Una gran indefinición, donde las certezas tradicionales que se nos aparecían como tradicionales y estáticas, en realidad si le razonamos no son tan estáticas, no son tan tradicionales. Vamos más rápido porque siento que ya me estoy pasando del tiempo. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces desde California, ¿qué significa todo esto de Baja California? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, Baja California en realidad no fue conquistada espiritualmente en un centón como estuvieron los jesuitas. De hecho, el proyecto misionero jesuita fracasa. No logran evangelizar a los naturales, a los indígenas. Y lo mismo ocurre con los otros que le siguen, el franciscano, y luego el dominico. ¿Cuál es la razón de este aparente fracaso? Digo aparente porque el poblamiento baja californiano se basa en estos proyectos misionales. Es aparente porque es un campo de cristiandad, es decir, de esta forma de religión en la que la iglesia y el Estado son un matrimonio feliz. Pero que a diferencia de las regiones centrales de Nueva España, este matrimonio feliz no se consolida tan fuertemente y es más bien institucionalmente es una trayectoria errática. A veces hay algunos sacerdotes, a veces no. Nunca se puede establecer una diócesis. Cuando se crea la diócesis de las Californias, pues la guerra con los gringos la dividen y la destruyen. Entonces, se tiene que recurrir a un vicariato porque no es tan fuerte, no hay suficiente población ni tan practicante como para sostener un obispo. Entonces podemos decir que esa es la primera etapa del proyecto misional del 17 al 18. Y el siglo XVIII, cuando expulsan a los jesuitas,
es precisamente el momento en que empieza nuestra secularización. Cuando el Estado Borbón decide poner a la iglesia no en un matrimonio feliz, sino se convierte en un machista y comienza a aplastar a la iglesia. Y por eso corren a los jesuitas, porque son una iglesia muy poderosa, una parte de la iglesia muy poderosa, que no obedece al rey, obedece solamente al papa. Y en la época del vicariato, pues lo que ocurre en la Nueva España, en México, una vez que ya se convirtió en independiente, es una gran debilidad de toda la iglesia. Hay solamente 9 diócesis, pero estas 9 diócesis, muchas se quedan vacantes, porque cuando se expulsan a los españoles, pues muchos obispos, casi todos los obispos eran españoles, todos los obispos eran españoles. Entonces, muchos se van. Y un buen rato la iglesia mexicana anda descabezada. En 1836, me parece, se reanudan las relaciones con la Santa Sede y ya se empiezan a nombrar obispos, comienza a reorganizarse la iglesia, pero la guerra con los liberales es un golpe muy duro. Y uno pensaría, cuando yo me puse a platicar con estas cosas con antropólogos y sociólogos, ellos piensan que la iglesia mexicana se forma durante el virreinato. Esa es la iglesia de cristiandad. La iglesia mexicana se forma en el siglo XIX. Una iglesia que empieza a funcionar como un campo autónomo, en pleito con el Estado, pero independiente del Estado. Y a pesar de las derrotas de la iglesia, fue capaz, sobre todo durante el Porfiriato, en reorganizar y comenzar a funcionar, a construir sus sectores laicos. ¿Qué no tenía sectores laicos cuando era iglesia de cristiandad? Sí los tenía, pero no los estaba evangelizando igual, no los estaba adoctrinando igual. No necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado obligaba a todos a ser católicos. Entonces la iglesia no necesitaba formar laicos, sectores laicos militantes, practicantes. Bueno, practicantes sí, quería que todos practicaran, pero se conformaba con que practicaran lo mismo. Pero una vez que ya es una iglesia independiente, necesita formar sus sectores laicos. Entonces, cuando entra una recatolización, un catolicismo social que comienza a trabajar esos sectores laicos, y esos sectores laicos son los que conocemos actualmente. Vimos su fuerza en 1926 con la guerra cristera, pero eso fue una fuerza limitada. No pudo vencer al Estado, pero tampoco el Estado pudo vencerlos. ¿Y qué pasaba en California durante todo esto? Pues la iglesia seguía en sube y baja. No podía mantener en el territorio a los sacerdotes. Y después viene la tercera etapa, cuando ya se forma una diócesis, ya en el siglo XX, una diócesis que va muy de la mano del poblamiento espectacular de Baja California. Algo que no pudo hacer el virreinato, que no pudo hacer el México del siglo XIX, lo hace el México, el milagro mexicano, por así decirlo. El gran poblamiento, pero cuando esto ocurre, pues ya no solamente hay iglesia católica. Hay un montón de iglesias cristianas y unas no cristianas que ya han empezado sus procesos de institucionalización en Baja California. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos los datos del censo. Actualmente, eso es México, donde el 76% de la población es católica, o se dice católica. El 11% es protestante, cristiano o evangélico, una gran diversidad. Y ahí están nosotros sin religión. Aquí aparece 11% sin religión. En el 2020 que fue el censo. Eso es México. Veamos Baja California, la siguiente diapositiva. Aquí el porcentaje católico es menor que el del resto del país. El porcentaje protestante cristiano es mayor que el del resto del país, pero el sin religión llama mucho la atención porque es uno de los lugares donde es superior a las iglesias evangélicas. Casi no pasa eso en los otros estados. ¿Qué hay allí en sin religión? La verdad, muy poquitos son ateos. Muchos son agnósticos y algunos son sin religión, pero creyentes.
Entonces hay una gran diversidad de formas de creer aquí. Y uno diría, bueno, es la modernidad tardía, la posmodernidad. Pues algo así también era durante los siglos, incluso de la Edad Media, donde se supone que todos eran católicos. Una práctica religiosa que no es tan fuerte. La siguiente diapositiva, por favor. Este sí me parece muy importante. Este es un dato que no he podido actualizar. Es del censo del 2010 y se ve el porcentaje de centros de culto en Tijuana. La iglesia católica tiene 18%. Todos los centros de culto de la ciudad, ellos son el 100%. Y las iglesias evangélicas, el 62%. Ahora, en ese porcentaje hay muchas que cierran y otras que nacen así. Hay una gran circulación. Y el resto, pues vemos que ya son más menos. Pero el campo religioso en México y en Baja California se estructura alrededor de la Iglesia Católica, que es la estructura más antigua, y alrededor de ella los espacios que le dejaron, que aparecen los protestantes, y alrededor de ellos, en los espacios que le quitan a la Iglesia Católica, espacios sociales, y a las iglesias protestantes, está una gran diversidad de iglesias evangélicas independientes o de denominaciones nuevas o bíblicas diferentes. Es muy distinto, una mirada muy importante. No vamos a explicarlos, pero sí vamos a concluir. Bueno, y vamos a ver la religión. Si revisamos lo que pensaban los teólogos en los 80s, donde ya no se estaba pensando que se iba a ir la religión, sino se estaba pensando en cómo vamos a adaptarnos. Me parece que la situación actual es muy similar, pero se han agravado algunos procesos. Por ejemplo, el proceso de deserción de la Iglesia Católica se mantiene, no para. El proceso de aumento de los sin religión parece crecer, pero allí hay una gran diversidad de creencias y de posturas. A lo mejor algunos de ustedes están en esa situación, los que no tienen una práctica de iglesia como secularia, a lo mejor están en una que a veces creen mucho y a veces no creen. Entonces, los teólogos, los sociólogos, los historiadores planteamos escenarios, los historiadores no, la verdad nosotros estamos más interesados en lo que pasó y a veces aventuramos que puede ocurrir, pero no muy lejos. Más bien son los teólogos los que empiezan a decir hacia dónde vamos a ir. Y los teólogos tienen más o menos la postura de Harvey Cox. Por supuesto, ni la derecha religiosa para Harvey Cox, ni la teología de la liberación actualmente son una opción. Actualmente las opciones parece que se están reduciendo a posturas cada vez más polarizadas en el aspecto religioso. El pontificado de Francisco parece que atenuó ese proceso. Un pontificado más abierto que trata de una pastoral muy diferente a la que tenían los anteriores papas. Pero no sabemos si va a tener éxito. En ese sentido, lo que está pasando en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica es un volado todavía. No hay nada claro. Y a mí me parece que allí sí se puede ver esa condición postmoderna, que no se sabe qué va a pasar. Pero la respuesta no está en las iglesias. Parece que ellas tienen un catálogo de acciones muy limitado. No se pueden mover mucho. La respuesta parece estar en el bando de los creyentes, en el de los sectores laicos. Allí está donde se va a dirimir qué va a pasar con los religiosos, tanto con la religión de iglesia como con la religión practicada y vivenciada. Esta será mi conclusión. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios, dudas. Una pregunta así muy concreta, por lo que nos compartió y gracias por compartirlo de una manera tan amena, tan cercana y entendible. ¿Se podría decir que este proceso de secularización solo concierne al occidente o puede ser considerado un fenómeno global que también aplicaría a otras religiones?
Eso es muy interesante porque aquí mi postura es que no solamente ocurre en Occidente, porque Occidente de hecho se metió en todos lados. Y en cierto sentido Occidente ha construido también las religiones de esas sociedades que colonizó o que administró. Como en el caso de la India. El término hinduismo no es de la población hindú, es un término que los ingleses utilizaron para entender las creencias de estas personas a las que estaban administrando. Entonces, en cierto sentido, eso mismo pasa, por ejemplo, en Turquía, que del Islam, o pasó en Turquía, que del Islam es la más laica, secularizada, las sociedades más laicas y secularizadas del Islam. Pero eso ocurrió porque seguían el modelo, siguieron el modelo de los occidentales. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un proceso general, pero al interior de algunas sociedades orientales, la religión nunca se institucionalizó tan fuertemente como la cristianismo. El cristianismo, me parece, es la experiencia más institucional de lo religioso. En ese sentido, podríamos pensar que las sociedades orientales tienen su expresión religiosa mucho más vertical que la de las sociedades occidentales, muy verticales, con jerarquías que incluso son actores políticos muy fuertes, ¿no? Entonces, no ocurre algo similar en el budismo, bueno, el budismo tibetano, sí, porque allí es una teocracia o una teocracia, pero a mí me parece que en ese sentido es un proceso, ese proceso de construcción y asignación de narrativas, yo creo que esa es la secularización, el proceso de asignación de narrativas muy mediados por lo político. Sí está presente en algunas sociedades, en otras sociedades no se plantean de esta forma, principalmente las orientales. Pero, muchas gracias, doctor Ramiro. Sí, fue muy interesante. Yo provengo de una familia católica. Me describo con el porcentaje de los que no profesan una religión actualmente. Espero que ando por ahí en ese proceso de está comenzando. La secularización puede deberse en parte que la población está despertando, está aumentando su nivel de conciencia. bueno, la secularización política sí se ha mantenido, es decir, las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, siguen combatiendo una secularización, pero que ellos mismos han construido. Ellos mismos hicieron su espantajo, por así decirlo, y lo asignan al enemigo actual, ¿no? Al que tengan conveniente. Pero la secularización de readaptación entre la vivencia individual y lo que ocurre en la sociedad, esa se mantiene. Yo creo que, a mí me parece que se va a seguir manteniendo. Yo pienso por eso que el futuro de la religión vivencial va a ser la que va a normar y está normando ahorita las reacciones de la iglesia, de la religión de iglesia. La religión de iglesia está reaccionando no porque son buenos, ¿no? Sino porque están viendo que los laicos están actuando de formas diversas, que no pueden comprender que sus estructuras no están diseñadas para eso. Entonces, lo que la Iglesia Católica está haciendo ahorita es tratando de adaptar sus estructuras a esos sectores con los que no estaba diseñada para funcionar, como las mujeres, los divorciados, no tenían oportunidad de comulgar, ¿no? Pero hay una resistencia muy grande de un sector tradicional. Y a mí me parece que eso es lo que se va a dirimir en los últimos años de Francisco, que parece que ya no va a ser con un impulso reformista fuerte, pero va a tratar de asegurar que su sucesor sí lo mantenga. Entonces esa va a ser la lucha entre la Iglesia Católica. Si va a ser una iglesia que va a acompañar a los laicos, una iglesia sinodal, o va a ser una iglesia que va a tratar de regresarlos al religión, que es lo que generalmente han hecho los papas anteriores. Vamos a ver. Ahora, individualmente depende mucho de las personas que tan
apegadas están a la tradición de iglesia. Y mucho tiene que ver los espacios que esa iglesia les va a proporcionar. Porque cuando fallan en proporcionar los espacios, entonces están las otras iglesias. Y cuando esas iglesias fallan, que también fallan, entonces me parece que es ahí donde se van los sin religión, o que dicen que no tienen religión, o ya no tienen esa relación consuetudinaria con una institución. Que es muy difícil mantener una relación así, ¿eh? Lo digo por experiencia. Eso me parece que, por eso digo que cada quien va a dar una respuesta a este problema. Bueno, pues entonces terminamos las calificaciones para esta ronda. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, los esperamos. Esta fue nuestra última sesión. Los esperamos en las próximas sesiones que tendremos en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas. Y el día de hoy hacemos entrega de la constancia del doctor Ramiro Jaime Martínez, que dice: la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, otorga la presente constancia a doctor Ramiro Jaime por su participación en el ciclo de conferencias Historia de Baja California con referencia a la secularización y proceso de adaptación desde Baja California. Firma nuestra directora, Valeria Carmen Santana, con fecha de hoy, 29 de noviembre del 2023. Muchísimas gracias y los seguimos a continuar visitando el Centro Cultural de Tijuana. Y pues, gracias a todos nosotros. Los domingos las exposiciones son entrada libre.